Bueno, hermanos, hoy vamos a mirar varios versículos. Así que tenemos varios textos para mirar. Y quisiera que abra su Biblia allí en el libro de Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10. Vamos a estar mirando un poquito de la historia de algunos hechos que son asombrosos, como Dios respondió, cómo Dios obró. Y en el capítulo 10 va a hablar acerca de una batalla donde Dios pelea por su pueblo y va ayudándoles en las necesidades que van teniendo. Y en una parte habla de que Dios manda el granizo sobre el ejército enemigo, pero quisiera que miráramos el versículo 12, como Dios ya estaba dándole la victoria al pueblo a través de esa ayuda que enviaba granizo que golpeaba solamente al enemigo, no tocaba al ejército de Dios, de Israel. Pero no solamente eso, sino que encontramos que en Josué 10:12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a poner casi un... volvemos. Y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Noten ustedes cómo Dios presta atención a la voz de un hombre. Cuando habla de hombre, habla de género, tanto hombre como mujer. Y Dios presta atención a nuestras oraciones. Dios está atento al clamor. Y cada vez que nosotros buscamos de Dios, Dios nos escucha, Dios responde en nuestra oración. Este es un caso donde vemos que ante la oración, porque noten ustedes, dice: entonces Josué habló a Jehová. ¿A quién iba a hablar? ¿Con qué persona podía hablar para que se detuviera el sol? ¿Qué persona tendría autoridad o poder para detener el sol? No. Josué fue a la persona correcta. Habló a Dios. Y le habló a Dios y le hizo una petición. Y en esa petición clama para que ese sol se detenga en ese lugar. ¿Sí? Lo volvemos a repetir, el versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Entonces, esta oración es una oración donde vemos el poder de Dios a través de una simple petición. Pasa que esa batalla tenían que ganar y tenían que destruir a ese enemigo, porque si no, toda su vida va a tener consecuencias. Hay momentos donde tenemos que ser astutos en cuanto a la oración y clamar y pedir lo correcto, ¿sí? Que no se ponga el sol con esta situación. Entonces,
hay momentos donde tenemos que clamar a Dios, Señor, que se arregle esta situación hoy, que no pase de hoy, y se detuvo el sol y se detuvo la luna. Porque si el sol se detenía, la luna seguía. No. Dios hace las cosas bien. Detuvo el sol, detuvo la luna, y ahí le otorgó una victoria al pueblo de Dios. Pero es importante cómo lo recalca el texto. El versículo 13 dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de su enemigo. Y esto es importante, ¿no? Cómo es que Dios siempre va a responder cuando nosotros clamamos, cuando nosotros le pedimos a Él. El versículo 14 dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Atendiendo Dios a ese clamor, Dios le da esta victoria, ¿sí? Vamos a mirar otro texto. Segunda de Reyes 20, del 1 al 11. Lo vamos a ir leyendo rápido para que le quede ganas de seguir leyendo, y entonces en su casa le sigue sacando juguito a estos textos. Segunda de Reyes 20, del 1 al 11. Acá la historia narra acerca de un rey que estaba enfermo, y viene un profeta a hablarle, y le habla de lo que va a pasar. Segunda de Reyes 20, del 1 al 11 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Sí? Entonces ahí le da la forma en que tenía que ser curado. ¿Sí? Dijimos hasta el 11, pero me paro acá, un cachito. Este hombre tenía una enfermedad en sus piernas, y esa enfermedad se estaba agravando. Dios envía el profeta y con un mensaje, y el mensaje era: bueno, ordena tu casa porque vas a morir, ¿no? Un mensaje que a muchos por ahí le causa un poquito de miedo, que de pronto tenga que pasar para el otro lado. Ezequías, el rey, cuando apenas escucha el mensaje, se da vuelta, porque estaba en la cama. Describe que estaba en la cama. Se da vuelta y dice el versículo 2: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Hizo una oración allí. Él estaba postrado, estaba enfermo. Y llega con este mensaje el profeta, ¿no? Que indudablemente sabía el varón de Dios que llevaba un mensaje, porque no tuvo temor de decirle al rey.
sabía que Dios iba a cumplir esto. Y el que lo recibe también entendía que era verdad, que era un mensaje de parte de Dios. Pero busca a Dios, oró, se dio vuelta contra la pared y comenzó a orar y a recordarle a Dios: Señor, recuerda que he andado en integridad estos años y que he hecho esto, y dice que lloró. Y Isaías dio el mensaje, pegó media vuelta, ciertamente morirás, dijo chau, y se fue. Y ya iba por la mitad casi del patio del palacio, y escucha que Dios le habla y le dice: vuelve y habla y dile al príncipe de mi pueblo, y le da un mensaje que le iba a dar vida, que había escuchado su oración, que le iba a añadir 15 años de vida, ¿no? Y que lo sanaba. Ese mensaje estuvo re bueno, ¿no? Distinto a lo anterior. Te vas a morir. Bueno, te voy a sanar. Es distinto. No, es más. ¿Cuál de ustedes acepta? ¿Cuál le gusta? ¿El primero o el segundo? El segundo, no me quiero morir. Bueno, pero ¿saben qué? Cuando viene Isaías le dice ciertamente: ordena tu casa porque ciertamente morirás. Él le creyó inmediatamente. Y se dio vuelta y se puso a orar, a pedir, a clamarle a Dios. Dios escucha, envía a Isaías de vuelta, y cuando vuelve Isaías le dice: bueno, le da esta palabra. Dice el versículo 4: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dijo Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, por amor a David. Y después, bueno, hace esa masa de higo y le pone en la pierna y se sana, ¿sí? Ahora, ¿qué hizo Ezequías? Lo que a veces hacemos nosotros. Porque dice el versículo 8: y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a casa de Jehová al tercer día? Qué cabezón, ¿no? Qué cabezón, porque lo malo lo recibe. ¡Ay, me voy a morir! Empezó a clamar. Y ahora venía Isaías de vuelta y le decía: bueno, Dios te añade 15 años de vida. ¿Y cómo voy a saber yo que es verdad esto? A ver, ¿cómo voy a saber que al tercer día voy a subir a traer ofrenda a Dios? Voy a ir al templo. Así somos. Así somos muchos. Que lo malo lo aceptamos rápido y lo bueno no lo aceptamos tan rápido. Lo malo, sí. Y empezamos a clamar y decir: bueno, sí, ten misericordia de mí, Señor. Pero cuando viene algo bueno, ¿y cómo sé que va a ser así? ¿Será que Dios se acordó de mí? ¿Será que...? Y como Dios tiene tanta misericordia, fíjense lo que hace. Porque le responde Isaías, dice el versículo 9: y respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, que hará Jehová esto que ha dicho. Y le pregunta: ¿avanzarán las sombras 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequiel respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová
e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Acá encontramos otra oración, dos oraciones, una la del rey pidiendo misericordia y Dios escuchando y viendo las lágrimas de este rey. Pero este rey incrédulo para las cosas buenas, incrédulo para las cosas buenas, pero aceptando las cosas malas, tiene que hacer algo el profeta. Le dice, ¿la sombra puede volver hacia atrás? Bueno, sería algo normal que avance, pero no que retroceda, le dice el rey. Entonces, ahí había un reloj, que era una novedad en todo Israel, ¿sí? Que era, el rey tenía esta bendición de tener el Rolex, el primer. Y ese reloj era un reloj solar, entonces marcaba el tiempo. Entonces, como el profeta ve el reloj, dice, ¿es sencillo que retroceda el reloj? No, eso no. Que avance sí, pero que retroceda no. Bueno, Dios tiene la capacidad de hacer volver el tiempo atrás, ¿no? Retrocedió 10 grados, que serían unos 45 minutos aproximadamente en tiempo. Nuevamente Dios mueve el sol, simplemente para que este hombre creyera, para que viera que tiene poder, para que viera el poder que nuestro Dios tiene. 45 minutos retrocedió el reloj porque Dios movió el sol y de esa manera ahí ve, ay, entonces me voy a sanar. Y fue así, se sanó. Pero vemos aquí otra oración donde fue respondida inmediatamente, ¿sí? Vamos a otro texto. La historia la conocemos, en el Nuevo Testamento la narra cortita, así que vamos a mirar la opción cortita. Santiago 5, 17 y 18, donde habla acerca de Elías. Otro profeta, otro varón de Dios, donde Dios lo utiliza. Él va y se para delante del rey y le dice al rey Acab que estaba haciendo las cosas mal y que no iba a llover hasta que él no dijera la palabra, hasta que él no orara. Esto no fue un capricho, sino el simple hecho de que el rey Acab, junto con su esposa Jezabel, estaban llevando al pueblo a adorar a los dioses paganos, entre ellos Baal, principalmente Baal. Baal era el dios de las cosechas, el dios del tiempo. Entonces, justamente contra eso, Dios quería demostrarle que Él es el único que tiene poder. Entonces, como era el Dios de las cosechas, el Dios del tiempo, de la lluvia, entonces Dios dijo, bueno, voy a detener el sol, voy a detener la lluvia, y no va a llover, no va a haber lluvia. Y envía a Elías, y Elías se presenta al rey y le dice, no va a llover hasta que yo no diga la palabra, ¿sí? Hasta que no ore. Y narra Santiago 5, 17 y 18, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No, nos compara con Elías a nosotros, es muy similar a nosotros, porque no había nada especial en él. En cuanto a alguna capacidad que a veces las personas piensan que tiene que tener alguien, un varón de Dios, que nombra la palabra, no, lo pone bien en claro aquí en Santiago. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras.
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces acá vemos otro varón de Dios que de pronto ora, y sucede algo. No hay lluvia. Y no haber lluvia por 3 años y 6 meses, era una sequía, las cosechas no había pasto para los animales, había una hambruna tremenda porque tampoco había cosechas, no se podía nada. Pero Dios tenía que demostrarle que Él era el único Dios que tenía poder sobre todo el clima, y no era esos dioses que adoraban. Por eso es que envió al profeta Elías. Pero me gusta como dice Santiago, porque dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que él habla de que tenía las mismas situaciones que nosotros vivimos, las mismas dificultades. Él enfrentaba de la misma manera la vida. En la Dios habla hoy, dice, el profeta Elías era un hombre como nosotros. Y cuando oró con fervor, pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Era un hombre como nosotros. No era un hombre que tenía algo especial. La NTV dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Entonces, no había algo que se destacara a Elías. Pero sin embargo, Dios escuchó su clamor, su oración. Y vemos que se detuvo la lluvia. Bien, ¿estamos? Vamos a otro. Hechos 9:36. Hechos 9:36. Acá vamos a ver la vida de Pedro, el apóstol Pedro. Dice Hechos 9:36 al 42, vamos a leer. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Y aconteció que aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, Lidia era una ciudad, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Era costurera, y se ve que le hacía ropa a distintas hermanas y todas, y ahí se acordaban todos de Dorcas. Esto me lo hizo Dorcas, mirá, y le agarraba y le mostraban, y Pedro estaba ahí, rodeado de mujeres, todas llorando, mostrándole los trapitos, las cosas que le había hecho. Y bueno, eran trapitos en ese tiempo. Las vestimentas, la ropa, bueno. Pero era de trapo. Y bueno, entonces agarró, dice el versículo 40, entonces sacando a todos, sí, porque todas llorando ahí con... Bueno, Pedro agarró y hizo una cosa, bueno. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó, entonces llamó a los santos y a las viudas, las presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿Sí? Noten ustedes una cosa.
cómo fue el tema, porque llega Pedro y se le vienen todas las mujeres al humo, llorando, lamentándose con las ropas, las telas, lo que había cosido. Esto me lo hizo ella, bueno, y estaba ahí. Bueno, Pedro agarra, lo raja todo, con amor siempre, siempre. Para afuera. Lo saca de la habitación y dice el versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodilla y oró. Y volviéndose al cuerpo, o sea, imagínense, agarra, bueno, saca, lo saca todo, cierra la puerta y se arrodilla. Porque dice acá que Pedro se puso de rodillas y oró. Cerró la puerta, se puso de rodillas y oró. Y volviéndose, o sea que se da vuelta, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Entonces ahí se ve que se levantó Pedro y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y todas las que estaban llorando ahí afuera, de pronto la ven que estaba de lo más bien, ¿no? Y por eso es que dice, esto fue notorio en toda Jope, porque estas cosas se corre la bolilla, ¿no? Y muchos creyeron en el Señor por este acontecimiento. Otra oración respondida. Otra forma en que vemos que Dios obró. Estos son todos los textos que tengo para compartir. Hay muchísimos más donde podemos ver el poder de la oración. Porque en sí lo que quiero compartirles hoy es esto, es el poder de la oración. Es el poder que tenemos, es el poder olvidado por muchos, es el poder que algunos no utilizan, es el poder que tenemos para reaccionar ante los problemas, las dificultades, ante las situaciones que enfrentamos día a día. Es lo que Dios nos otorgó para que nosotros pudiéramos vencer. La palabra dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No es solamente para hablar en lengua, sino es poder para reaccionar ante cualquier situación que nosotros enfrentamos. El poder que tenemos a través de la oración puede pasar lo mismo. Se puede parar el sol, se puede parar la luna, puede parar la lluvia, puede una persona enferma sanarse o una persona muerta resucitar. Puede haber acontecimientos que de pronto para el mundo no tendría una explicación, pero es simplemente nuestro Dios actuando, nuestro Dios respondiendo, como decía en Josué, a la voz de un hombre. O como dice en Santiago, un hombre con pasiones, como cualquiera de nosotros. Dios sigue respondiendo. El último texto que quiero que usted se lleve es Jeremías 33:3. Clámame y yo te responderé. Porque si la palabra nos muestra que no tenemos que ser algo especial, súper, archi, mega espiritual, para que Dios escuche nuestra voz, nuestro clamor. En el caso de Ezequías vio las lágrimas. Escuchó su oración y vio las lágrimas. En el resto escuchó la voz. Oyó ese clamor. Oyó la palabra de fe que salía de sus bocas, porque en Josué dice que delante de todos los israelitas dijo, Sol, detente en Gabaón. Una voz de autoridad, una voz
que no dudó. Sol, ¿te podés detener en Gabaón? No. Cada vez que oramos, tenemos que orar sabiendo que Dios va a responder. Y yo quisiera que hoy nos vayamos con este desafío, ¿no? Porque Santiago dice que Elías, describiendo a todos los demás también, son iguales que nosotros. Tuvieron las mismas situaciones, las mismas dificultades. Bueno, pero nada. Sí, tenían familia, tenían hijos. Bueno, no tenían que pagar la luz, el internet, esas cosas, ¿no? Nosotros nos metimos en eso. Pero vivían mejor, sin todas esas cosas. Pero el hecho es que los problemas que sean que nosotros tengamos en nuestra vida, tenemos un arma que tenemos que utilizar, y es la oración. Así como hay respuestas en estas asombrosas donde Dios hizo algo que de pronto llamó la atención. Cuando usted clame y pida, también le va a llamar la atención. Porque usted va a saber que es Dios obrando, que es Dios respondiendo. Y si Dios detiene el sol, detiene la luna, ¿no va a poder cambiar un corazón? ¿No va a poder cambiar una persona? ¿No va a poder arreglar una familia? Estamos hablando del universo. ¿No podrá Dios tornar el pensamiento de alguien? ¿No podrá Dios hacer que de pronto llueva y se ablanden en los corazones? Sí, Dios lo puede hacer. Pero el tema es que hay que pedir y pedir con fe. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y es el desafío que tenemos. En parte somos negligentes porque permitimos ciertas cosas y esperamos hasta lo último a buscar de Dios. No tendría que ser así. Tendríamos que clamar antes de que sucedan todas las cosas y pedir y detener todas esas cosas. Pero por más que venga y sea la situación que sea, Dios la puede cambiar para bendición. Porque Romanos nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien. Romanos 8:28. Allí podemos encontrar nosotros una respuesta en nuestra oración. Pero el tema es el siguiente. Cada vez hay iglesias más grandes, personas con más personas, más. Pero lo que yo noto es lo siguiente, que cada vez hay más personas que dicen ser cristianas que desconocen el poder de la oración, que desconocen la autoridad que Dios nos ha delegado. Nosotros podemos orar y nuestra oración hace efecto. Y tenemos que aprovechar ese beneficio que Dios nos dio. Y no esperar hasta lo último, sino que podamos utilizar la oración como un arma, como una herramienta que Dios nos ha dado. Y clamar porque Él sigue escuchando. Amén. Así que si hoy usted tiene algún problemita, que no se ponga el sol. Frene, Señor, hasta acá. Hoy tengo que vencer en esta batalla, hoy tengo que arreglar esta situación, hoy se tiene que acomodar esto. En el nombre de Jesús, poner un alto a todo lo que el enemigo quiera gestar y tomar autoridad. Y hacer simplemente lo que el Señor nos pide. Clama a mí y yo te responderé. No hay corazón duro que no se ablande, no hay enfermedad que no pueda ser sanada. Lo vimos ahí en Ezequías. Dios puede añadir años de vida. En una oportunidad, un predicador tenía un amigo muy, muy apegado a él
Y un día recibe una carta donde le dice su amigo que estaba muy enfermo. Él estaba de viaje y le decía en la carta: amigo, tal vez cuando vuelvas no me vas a ver porque estoy mal y quiero despedirme a través de esta carta. Y le ponía unas palabras ahí. Y este predicador, cuando leyó la carta, inmediatamente escribió una carta ahí. Y con el mismo mensajero que le había enviado su amigo, se la reenvía. Y en la carta decía: te prohíbo que te mueras. No te dejo que te mueras. Yo voy a estar ahí con vos, yo voy a terminar lo que estoy haciendo y voy a volver y vos vas a estar vivo. Y cuando este hombre lee la carta, le dio un efecto tal que dijo: pero ¿cómo va a ser para que no me muera? Y después abajo decía: porque yo voy a orar a Dios para que Dios te añada vida. Termina la gira este predicador y vuelve a su pueblo y encuentra a su amigo sano. Dios le había añadido vida, le había dado vida. Y dice: yo al principio cuando leí, me asusté. Dice: cuando leí eso me dio como un escalofrío, algo, pero después comprendí que venía de parte de Dios. A veces aceptamos nosotros ciertas cosas y como Ezequías, lo bueno no lo aceptamos. Tenemos autoridad, hermano, para poder bendecir y poder ayudar, para poder alcanzar a aquellos que necesitan. Así que, sea el problema que sea, no puede ser más grande que Dios. No hay problema que sea más grande que Dios. No hay situación que Dios todavía no pueda solucionar, porque Dios tiene poder. Y Dios dice: ¿acaso hay algo imposible para mí? Y verdaderamente no hay nada imposible para Dios. Así que yo le desafío a que usted busque a Dios. Simplemente clame, pida, y Dios va a responder. Porque acá vemos en la palabra que no eran nada especial, sino que eran como varones como nosotros. E incluso el rey Ezequías, estando enfermo, también no se postró, no se arrodilló, no fue al templo, no, se dio vuelta en la cama contra la pared. Allí también Dios lo escuchó. No hace falta tantos requisitos, Dios está escuchando, Dios está escuchando. La otra vuelta puse una frase, porque a veces nosotros pensamos que Dios nos mira desde arriba. Y la verdad que Dios no nos mira desde arriba, Dios nos mira desde adentro. Porque Él está aquí, le hemos dado nuestro corazón. Así que no hace falta ni gritos, ni voz fuerte. Es más, iba a poner la de Nehemías. Porque Nehemías, cuando se presenta al rey, y le iba a hacer una petición, y el rey lo mira y le dice: ¿qué te pasa, Nehemías, que tenés esa cara? Esta versión Daniel, que tenés esa cara. Y dice el texto: y oré a Dios y le dije al rey. O sea, ni siquiera hizo una oración audible, porque si él se ponía a orar delante del rey, le cortaban la cabeza. Porque ellos consideraban al rey como un dios. Estaba clamando a otro dios. Y en su mente oró Nehemías. Y allí Dios le otorgó gracia. Es automático. Así, inmediatamente. Ahí hubo respuesta. Así que, hermanos, Dios está dentro nuestro. Le hemos entregado nuestro corazón, Él habita en nuestras vidas. Y tenemos que darle ese lugar, simplemente creer y darle
la gloria cuando Dios obre, cuando Dios responda, cuando Dios sane, libere, nos provea, haga algo de lo que nosotros pedimos. Bueno, dele la gloria a Dios y Dios seguirá obrando. Amén. Vamos a ponernos en pie.